Bueno, tal cual como le decíamos a usted, hay en Canadá, pues sí, un gran sobresalto, sí hay mucho miedo, se refleja en todos absolutamente los contenidos que está publicando allá la prensa, hay mucha precaución y un primer arranque en un primer momento, pues sí es como decíamos, como si fuera una Canadá, una gallina sin cabeza. Algo que es muy notoriamente contrastante, Álvaro, con lo que ha pasado en México. Tú puedes voltear hacia México, que tiene exactamente la misma amenaza, y las diferencias son muy importantes. O sea, tú tienes una presidenta dando la cara por el país, con su proyecto, con su plan, respondiéndole al presidente de Estados Unidos. Tú volteas a ver a Canadá y tienes un montón de rostros al mismo tiempo hablando en la televisión, dando conferencias de prensa, echando a andar planes que luego se retractan. Por ejemplo, estaba leyendo que en algún momento una de las provincias anunció que iba rápidamente a tomar control de la frontera y luego se retractó. O sea, lo que estás viendo en Canadá es desorden. Producto, sí, pues del pánico. Es como cuando empieza a quemarse un cine y no tiene salidas de emergencia, empiezan todos a chocar entre sí. Eso es lo que se ve Canadá en la misma prensa. Y bueno, las notas, crónicas, columnas publicadas por la prensa de Canadá dicen que Donald Trump no fue blandito con Justin Trudeau, con quien tiene diferencias desde hace años y a quien considera literal un hipócrita. El pasado lunes 25 de noviembre, después de amenazar a México y Canadá, el presidente electo de Estados Unidos recibió la llamada del primer ministro canadiense. Le ratificó la amenaza de 25% de aranceles si no resuelve, así le dijo, el desastre en la frontera. Fue un trato muy distinto al que recibió apenas 2 días después la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. La reacción, como tú decías, Alejandro, la reacción de los políticos canadienses fue, como diríamos en México, la de una gallina sin cabeza, es decir, sin control sobre sí mismos. Lo primero que los premieres, que son una especie de gobernadores de las provincias de Canadá, hicieron fue tratar de orientar la ira de Trump hacia México. A pesar de que fue el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el que rescató a Canadá del enfrentamiento con Estados Unidos cuando el primer periodo de Donald Trump. Lo segundo fue amenazar a los 4.9 millones de migrantes con papeles documentados que tienen en su territorio a irse. Y lo tercero, desde el 1 de noviembre, autoridades canadienses de seguridad empezaron a mostrar enormes decomisos de laboratorios de tamaño histórico donde se procesaba la droga que hunde a la sociedad estadounidense, el fentanilo. Bueno, la Toronto Star, uno de los medios de comunicación de la prensa tradicional allá en Canadá, dijo el día de hoy que Donald Trump le dio a Canadá un aviso de 2 meses, que arregle la frontera o le aplicará aranceles, enormes aranceles. Trump anunció en su plataforma Trust Social que firmará una orden ejecutiva para imponer aranceles generalizados a los productos canadienses. Y la prensa en general, la prensa canadiense, agregó la conversación entre Trump y Trudeau, donde el presidente electo le ratificó la misma amenaza a Trudeau, sin más y ni más ni menos. Desde ese momento, a partir de que se dieron a conocer los detalles de la conversación, nada amable parece, entre Trudeau y Trump, desde ese momento empezaron las reacciones de los políticos de Canadá en contra de México, también en contra de los migrantes legales, que tienen muchos migrantes legales, 4.9 millones, e incluso ataques se empezaron a dar. Entre ellos hubo enfrentamientos entre los distintos políticos canadienses. Sí,
También porque están en un contexto electoral, Alejandro. Sí. El próximo año hay Y hay elecciones. descontrol. Claro, no, por supuesto. O sea, porque también... ¿Justin Trudeau cohesiona? No. Ese es el tema. No. Sí, ese es el asunto. Bueno, hoy en el periódico The Globe and Mail, un periodista renombrado de Canadá, James Andrew Cohen, escribe lo siguiente. Apenas Trump había escrito su post con las amenazas los aranceles, se oyeron voces prominentes en este país que exigían todo tipo de cosas, ninguna de ellas sensata. Incluso antes de la última amenaza de Trump, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, había pedido que se expulsara a México del tratado comercial, como aquí se lo informamos. Ahora quiere hacer estallar el comercio bilateral, exigiendo que Canadá tome represalias contra los aranceles insanos y autodestructivos de Trump, con aranceles insanos y autodestructivos propios, escribe este periodista James Andrew Cohen. Otras voces, agrega este mismo periodista James Andrew Cohen, otras voces pidieron una línea más, ¿cómo le llamaremos? Conciliadora. O tal vez servil, dice este periodista. Servil sería mejor. Lo que el historiador y teórico político Timothy Snyder ha llamado obediencia anticipatoria. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, no contenta con instar al gobierno canadiense a negociar a punta de pistola metafórica, se puso activamente del lado de Trump, señalando sus preocupaciones válidas sobre actividades ilegales en nuestra frontera compartida. El primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe, se mostró de acuerdo y señaló que todos podemos beneficiarnos de una mayor seguridad fronteriza que detenga el flujo de drogas ilegales inmigrantes a través de nuestras fronteras. El periodista Cohen agrega, y el primer ministro de Quebec, François Legault, recurrió a las redes sociales para expresar su preocupación por el enorme riesgo que supone para la economía de Quebec la amenaza arancelaria de Trump, y exigió que se haga todo lo posible para evitarla. Ofreció a Justin Trudeau la plena cooperación del gobierno de Quebec en ese sentido, con lo que quiso decir, como aclaró más tarde, que Quebec debe tener un lugar en la mesa de negociaciones, dice este periodista, resaltando la improvisación con la que los políticos canadienses han respondido a esta crisis a partir de la amenaza de Donald Trump. Luego agrega este periodista y concluye con lo siguiente. Dice, creo que tenemos que mirar la crisis actual no a través de la lente del comercio, la diplomacia o incluso la extorsión, sino a través de la psicología de un hombre profundamente perturbado. Servilizarse ante él, o sea, humillarse, ponerse a sus órdenes de Donald Trump, por ejemplo, como algunos de nuestros primeros ministros parecen inclinados a hacer, es poco probable que lo apacigüe. Es el tipo de cosas por las que él vive, por las que Donald Trump vive. Ceder ante sus demandas de la misma manera es inútil, no porque él concluya racionalmente que nuestra disposición a aceptar una primera demanda sugiere que podríamos ceder ante otros, sino porque el subidón de dopamina que experimenta al dominar a los demás, tomará el control de él exigiendo que se le suministren más dosis. Eso es lo que dice este periodista. Es muy interesante. Por lo que dice de sus paisanos canadienses. Gallina sin cabeza. Gallina sin cabeza. Y por lo que dice también sobre el propio Donald Trump. Y el periódico The Toronto Sun dice hoy que las autoridades esperan que casi 5 millones de permisos
temporales, escuche esto, que casi 5 millones de permisos temporales expiren durante el próximo año, por lo que los federales prevén que los migrantes se vayan voluntariamente. Así lo dijo el ministro de Inmigración, Mark Miller, al Comité de Inmigración de la Cámara de los Comunes, cuando el diputado conservador Tom Make le expuso esa cifra, agregó el Son. Hay muchas formas en las que la gente abandona el país, le dijo Miller. La mayoría se va voluntariamente. Eso es lo que vamos a esperar. Kemiek respondió. Su departamento presentó documentos al Parlamento que mostraban que 4.9 millones de visas expirarán entre septiembre del 2024 y diciembre del 2025. ¿Cómo sabremos cuántos de ellos terminarán yéndose realmente? Es el trato que le dan los canadienses a los migrantes. Sí, ¿no? sí. Miller dijo que los federales vigilarían eso cuidadosamente. Hay muchas medidas dentro de nuestro departamento para vigilar esas cosas. Incluida la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá para investigar y procesar a quienes violen las leyes de migración. La reacción contra los migrantes en Canadá vino acompañada de otras. El gobierno federal canadiense dijo que inyectará más dinero en la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y la policía en un aparente intento de aplacar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido aranceles elevados sobre la migración ilegal y el contrabando de drogas desde Canadá a Estados Unidos. La promesa de Ottawa de gastar más en seguridad fronteriza siguió a una reunión de emergencia de primeros ministros el miércoles por la noche entre Justin Trudeau y los líderes provinciales y territoriales para abordar el anuncio de Trump de que cuando asuma el poder en enero, tanto Canadá como México enfrentarán aranceles del 25% sobre sus productos hasta que tomen medidas suficientes sobre los cruces ilegales y las drogas, según la cita de The Globe and Mail. El ministro de Seguridad Pública, Dominique LeBlanc, y la viceministra Chrystia Freeland salieron de la reunión virtual 90 minutos después para anunciar fondos fronterizos, aunque no ofrecieron detalles ni cronograma. ¿Qué es, Álvaro? Pues es en la locura total, en la euforia. Vueltos locos tratando de responderle rápido a Trump antes de que les caiga una maldición. Yo siento, aunque hay más aquí adelante que les queremos compartir, ¿qué veo? Yo creo que ven como que su mundo se viene abajo con una amenaza de ese tamaño. Se espantan. Creo que el mexicano es más resiliente en ese sentido, se aguanta mucho más. Bueno, tenemos 2 invasiones de Estados Unidos, Alejandro. No, pero en tiempos modernos, Álvaro, o sea, un Ernesto Zedillo ha sido más dañino que un Donald Trump en la historia de este país, Álvaro. O sea, no se nos olvide que el país se fue al carajo con un Ernesto Zedillo. Es decir, sabemos cómo resistir crisis mayúsculas. Lo que pasó con Ernesto Zedillo en este país y el endeudamiento que dejó a este país la presencia de este señor en la presidencia, o el estallido de la guerra, Álvaro, Felipe Calderón. Sin duda. O la decepción que significó Vicente Fox, o la ratería descarada de Enrique Peña Nieto. O sea, de alguna manera nosotros hemos sido muy resilientes, resistentes, y ellos creen que se les va a venir el mundo encima. Sí. Y pierden contacto hasta con la realidad. O sea, lo primero que es voltear a ver, o sea, les damos a ganar un montón de dinero, Álvaro, aquí y allá. Voltear a pegarle a México. La primera reacción me parece a mí hasta grotesco. Grotesco, una pérdida completa de razón. Pero es importante precisamente por eso que usted tenga esta información. No crea que la va a encontrar en muchas partes. No. Porque de hecho, si en algún espacio se ha abordado con anticipación el carácter convenenciero y ojete, es la palabra
de Canadá es aquí. Y inclusive la semana pasada nos abocamos a informarle a usted sobre esta conducta, antes inclusive del anuncio del lunes de Donald Trump, sí. Porque el lunes es cuando anuncia los aranceles del 25% para México y para Canadá. Canadá la semana pasada estaba México, todo por México, todo, claro, que dejemos fuera México, ¿sí? Sí, claro, sí. Y ahora están efectivamente en el pánico, en el horror, en el frenesí, en la locura. Sí, hoy Alejandro, el periodista Lawrence Martin escribe: aunque el gobierno de Trudeau debería abordar algunas de las quejas de Trump, también se le debe recordar a Trump que necesitará la cooperación de Ottawa para implementar su plan de deportación masiva. Es decir, ya hasta comienzan a someterse. Agrega este periodista Lawrence Martin: miles de personas buscarán asilo aquí. Tal vez decenas de miles. ¿Qué tal si, señor presidente, cerramos la puerta y los enviamos de regreso? O sea, es casi una broma, Álvaro. Es casi una broma de lo grotesco, de lo grosero. Este periodista Lawrence Martin lo que dice es... hay un programa de los Simpsons donde viene una invasión. Parece que viene una invasión marciana, ¿no? Y el periodista local dice, todo parece indicar que es un corruptazo, ya sabes, ¿no? Estos estereotipos que dibujan los Simpsons. Todo parece indicar que estamos siendo invadidos por los marcianos. Y de una vez se los digo a los marcianos, si necesitan a alguien que les ayude para ustedes a controlar a los humanos, aquí estoy yo. O sea, es lo que le dice este güey, Lawrence Martin, un periodista. ¿Qué tal, señor presidente Trump, si cerramos nosotros la puerta y le enviamos de regreso a los migrantes? Pues un sarmiento, Alejandro. Un sarmiento. ¿O qué tal, presidente, si lo recibimos a balazos aquí a los migrantes para que usted los recoja ya muertos y no batalle? O sea, un personaje ruin que refleja, Álvaro, para que este personaje lo pueda escribir, refleja también no quisiera decir que es la sociedad, pero la clase política canadiense, sí. Las élites. Es horrible lo que escribe este hombre, ¿no? Y le sigue. Dice también este periodista, Lawrence Martin: el ataque de Trump a Canadá probablemente tenga algo que ver con su desagrado por Trudeau, por no inclinarse lo suficiente ante sus pies. A Elon Musk tampoco le gusta el gobierno de Trudeau. Con el nuevo poder que Trump ha acumulado con su triunfo electoral y con los leales arrodillados de los que se ha rodeado, está en una posición mucho más fuerte que en su primer mandato. También tiene la fortuna de llegar al poder en un momento en que la economía estadounidense está en ascenso, y eso podría servir como amortiguador para algunas medidas extremas que está contemplando. No tiene que enfrentar la reelección en el futuro cercano, lo que también lo libera. Hay una tormenta perfecta, agrega Lawrence Martin, para que lleve su populismo autoritario a niveles a nuevos niveles amenazantes. El hecho de que esté tratando de intimidar a Canadá antes incluso de jurar el cargo es un claro ejemplo de ello. Pero el respeto por uno mismo significa que no podemos someternos a la subyugación. Pero si se necesita la subyugación, eso lo agrego yo, pero si se necesita la subyugación, aquí estamos. Dígame dónde me hinco, señor presidente Trump. ¿Qué digo? Son ruines. Claro. Ruindad. Y es que Canadá, por supuesto, no es ese paraíso que vende al mundo, y América Latina, que en algún momento se quería presentar como el norteamericano amigo
de América Latina y de México. De acuerdo con la periodista canadiense Lori Goldstein, aunque la tasa de homicidios en Estados Unidos supera notablemente a la canadiense, un nuevo estudio del profesor Livio Di Matteo de la Universidad Lakehead, realizado para el Instituto Fraser, dice que tanto las tasas de delitos contra la propiedad como las tasas generales de delitos violentos son ahora más altas en Canadá que en Estados Unidos. La idea de que Canadá es una sociedad mucho más segura que Estados Unidos no está respaldada por los datos, ya que las tasas de delito contra la propiedad y violentos en Canadá son ahora más altas que al sur de la frontera, concluye Di Matteo en el primer capítulo de su próximo estudio, Comparing Research Crime Trends in Canada and the United States, an Introduction. Después de un largo periodo de tasas de delincuencia en descenso, tanto en Canadá como en Estados Unidos desde la década de 1990, en los últimos años, agrega este texto, se ha producido una nueva inquietud a pesar de que en general las tasas de delincuencia se mantienen en mínimos históricos relativamente bajos. Las tasas de delincuencia en Canadá, sin embargo, están aumentando y en algunos casos son más altas que en Estados Unidos, lo que debería preocupar a los canadienses, agrega este texto. Y la migración documentada desde Canadá hasta Estados Unidos ha crecido y ha crecido muy fuerte. En el periodo comprendido entre octubre del 2023 y fines de septiembre del 2024, que es lo que yo te decía ayer, nada más que no traía los datos en la mano. Los agentes de patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron cerca de 20,000 personas que cruzaban por el sector de Swanton, más que en los 17 años juntos anteriores, de acuerdo con con la misma prensa canadiense. Este sector se extiende desde la frontera entre Quebec y New Hampshire, cruza por la frontera de Vermont y Quebec, y luego cruza al estado de Nueva York hasta el río San Lorenzo, donde se encuentra el lago Ontario.